honor, Jorge, tenerte de nuevo acá, presentarte y poder aprovechar de todos tus conocimientos. Digo de nuevo porque ¿te acordás aquella vez que hicimos el Congreso de Oncología Integrativa en el CEMIC y que estuviste también participando? Así que la verdad el tema de la fitomedicina en oncología es un tema muy solicitado, los pacientes tienen mucho interés y además hay cada vez más información desde los científicos, desde los estudios que se van realizando, así que creo que hay un montón que nos podés aportar. Jorge Alonso es médico, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es director del curso de posgrado de fitofármacos en la clínica diaria en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. También es director del curso de posgrado de fitodermatología, también de la misma facultad, y del curso de posgrado de nutrición ortomolecular, también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La verdad que es la persona a consultar en este tema de fitomedicina, medicina ortomolecular, acá en Buenos Aires. Es también profesor auxiliar de la Cátedra de Medicinas Complementarias en la carrera de Medicina de la Universidad de El Salvador y es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina. Así que bueno, con todo eso, Jorge, un placer tenerte acá. Con gusto vamos a escucharte. Y los que quieran ir pensando en alguna pregunta pueden ir mandándolas por Facebook y nosotros las vamos anotando y al final vamos a poder, le vamos a hacer las preguntas a Jorge que las va a poder responder. Gracias. A ver, no sé si se fue solo o... Sí, está bien. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es una alegría inmensa poder compartir este espacio en la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Mi agradecimiento a Laura, que ha tenido la gentileza de compartir este espacio con mi presencia, en la cual espero poder colaborar y poder satisfacer ciertas inquietudes que pueda haber precisamente con el uso de plantas medicinales, de fitofármacos, en el área tan sensible como es la oncología. En principio, y antes de entrar de lleno siempre en la parte de plantas medicinales, uno trata de arrancar desde el comienzo todo, ¿no es cierto? Porque de ahí vamos a interpretar entonces por qué se pueden utilizar las plantas y cuál es la función que van a cumplir. Mucho ya se ha hablado de la parte nutricional, hay muchos aspectos que vamos a ir salteando porque ya han sido dados. Sin embargo, cuando hablamos del comienzo, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué justamente se habla de cáncer y tenemos la imagen del cangrejo? Precisamente el cangrejo es, por así decirlo, el elemento sustancial que nos va a permitir dar la definición de cáncer. Cuando nosotros, no sé si esto sí, sí. Perdón, Si querés eso, ahí está. Espera. Perfecto. Parece que sigue estando... Sí, pero no lo... supuestamente sale. Bueno, está bien. Simplemente cuando vemos un cangrejo y nosotros lo vamos a enfrentar, ¿qué es lo que hace el cangrejo? Va a tratar de defenderse. Y no sabemos hacia dónde va. Puede irse hacia el costado, puede irse hacia atrás, puede irse en forma oblicua. Y este comportamiento que tiene el cangrejo es un poco el comportamiento que suele tener la célula tumoral, que no sabemos hacia dónde se va. En algunos casos tenemos órganos que podemos especificar un poquitito más, pero muchas veces es una suerte de célula caprichosa que precisamente ese tipo de comportamiento, de dónde va a ir, dónde va a interactuar y dónde se va a ligar, va a ser importantísimo entonces para comprender los mecanismos de acción que suelen tener algunas plantas medicinales. Cuando hablamos de la historia de lo que es la oncología, si nos basamos un poquitito en las medicinas ancestrales, tenemos por ejemplo los papiros, el papiro de Evers, el papiro de Edwin Smith, que fueron papiros descubiertos en los inicios del siglo XX, sin embargo no se hablaba de cáncer en ninguno de ellos. O sea, la palabra así como nosotros la consideramos como cáncer todavía no estaba definida, habida cuenta también que la expectativa de vida en las civilizaciones anteriores era muy baja y muchas veces no había posibilidades de desarrollar precisamente un proceso tumoral. Podemos recién empezar a hablar de cáncer a partir de la medicina griega.
Y nada más ni nada menos que Hipócrates, el que nosotros denominamos el padre de la medicina, fue quien hizo la primera mención de lo que es la palabra cáncer. En ese caso no se hablaba como nosotros mencionamos cáncer, sino de carquinos, que era el cangrejo. Justamente el cangrejo era el simbolismo precisamente de lo que se estaba definiendo como cáncer. Fíjense que Hipócrates, estamos situándonos en el año 460 a.C., que es donde él nace, estamos hablando de que mencionaba el hígado como uno de los órganos muy importantes. Hipócrates ha hecho mucha mención al hígado como la base de muchas enfermedades, incluso las depresiones, que no eran llamadas depresiones sino melancolías, hablan de un hígado negro. La palabra melancolía viene del griego, melanos-polis, que significa justamente hígado negro, y el hígado negro es una suerte de simbolismo de que podía haber un hígado intoxicado y ese hígado podía generar enfermedades, entre ellas precisamente la depresión. Pero también existía la posibilidad de tumoraciones hepáticas a las cuales se hizo referencia y mencionaba entonces que era una de las primeras señales ese endurecimiento, esa induración hepática. Recordemos que Hipócrates dio las bases de la semiología, fue el primero que empezó a revisar los pacientes, a palpar, cosas que nos las están enseñando en las escuelas médicas actualmente. Y también hizo referencia a apariciones de induraciones en las mamas. Estas induraciones en las mamas también él decía que eran zonas muy duras, muy localizadas, con tendencias a desarrollarse, pero miren qué interesante lo que figura más abajo, ¿no? Las cuales tienen una boca rabiosa y todo lo comen con rabia. Ahí estamos hablando de los procesos de ulceración, los procesos de necrosis, que solían afectar justamente a aquellas personas, especialmente a las mujeres que tenían cáncer de mama. Cuando hablamos de oncología, también la palabra oncos en realidad es el sinónimo de inflamación, de tumefacción. Por eso esto es muy interesante, todo lo que se ha hablado en las charlas previas sobre la relación entre inflamación y cáncer. Y justamente oncología viene a precisar eso, el oncos, que era la aparición de hinchazón y tumoraciones, como fue la que describió Celso, el famoso Celso que dio las bases de la inflamación, la famosa tétrada de inflamación, donde había edema, rubor, inflamación y dolor, que justamente nos permitió conocer un poquitito más todas estas cuestiones. Ya pasamos la época cristiana, ya estamos en el siglo I después de Cristo, y Galeno es el primero que hace un libro, un tratado dedicado a los tumores. A los tumores en lo que respecta a estas tumoraciones o inflamaciones que se veían. Precisamente él habla, fíjense qué interesante, coincidiendo con Hipócrates, de la alteración del humor de la bilis negra, relacionado también otra vez con el hígado. El hígado era uno de los órganos más importantes que se concebía como, por así decirlo, un hígado sano era larga vida, un hígado enfermo iba a tener alteraciones importantes. Cuando aparecía un cáncer en la antigua Grecia, ¿qué se solía hacer? Se colocaban hojas de repollo y se colocaban directamente sobre las zonas tumorales. Era la medicina que había en ese entonces, porque de alguna manera no se conocía todavía lo que era la génesis y todas las cosas que vamos a ver a continuación. Seguimos avanzando en la historia y vamos viendo que en la Edad Media y en el Renacimiento prácticamente no se habla de cáncer, de tumefacciones o tumoraciones. Estaban todos quizás más empapados en trabajar sobre las teorías relacionadas con la aparición de las pestes. Recordemos que la peste negra, la peste bubónica, todo eso era lo que mataba a la gente principalmente en Europa, y de ahí entonces que se hizo mucho hincapié en eso. Sin embargo, una religiosa en Alemania, que fue Santa Hildegarda, fue una de las pocas que mencionaba estos temas relacionados con las tumefacciones, las tumoraciones y los primitivos cánceres, y algunos alquimistas se atrevían a hablar un poquitito de esto. Los alquimistas fueron quizás los precursores de la química moderna que conocimos más adelante. Recién en el siglo XVIII se empieza a hablar de las teorías del cáncer. Fíjense que la primera teoría que aparece en 1775 es la de Percival Pott, que hablaba de los desollinadores, personas que se colocaban en las chimeneas, bajaban por esas chimeneas, se contactaban con el polvo que les invadía el escroto, y de ahí entonces aparecía la relación entre el cáncer escrotal y lo que eran justamente los hollines y el polvo de carbón. Virchow, ya años más tarde, habla de la teoría celular. Justamente lo hemos aprendido en medicina, todo lo que concierne a las células y las investigaciones de Virchow, pero él hablaba justamente de que una célula cancerosa debía tener un origen en otra célula, algo que era bastante revolucionario para ese entonces. Seguimos justamente con más apreciaciones de distintos investigadores y médicos. Müller
hablaba justamente del carácter desordenado de las células cancerosas, haciendo relación justamente con el cangrejo, con esta conducta que no sabemos hacia dónde se dispara. Lefranc, él hablaba de la diseminación por los nódulos linfáticos, o sea, empieza a aparecer lo que se conoce después como metástasis linfáticas, y en 1800 Waldeyer empieza a hablar justamente de los émbolos sanguíneos, la invasión justamente del tumor a los vasos y a los linfáticos, y son los que generan las primeras bases de lo que luego se conocería como metástasis. Entrando en el siglo XIX, ¿cuáles eran los tratamientos? Muchas veces se recurría a las cirugías, a las ablaciones, pero también estaban las escarificaciones, las quemaduras. Vieron muchas veces cuando vemos estas películas sentadas incluso hasta en el lejano oeste o en el siglo XIX, cuando alguien tenía una herida, lo primero que se hacía era calentar un cuchillo, un metal, y se colocaba directamente sobre esa herida. Las cauterizaciones eran como, por así decirlo, la cuestión de salvación de una persona. Hemos visto hasta las películas de vampiros, donde justamente las marcas de los vampiros se cicatrizaban precisamente con elementos contundentes y muy candentes. Bueno, eso era lo que se conocía justamente como escarificación. Pero también las escarificaciones, lógicamente, se empezaron a hacer con elementos ya no tan contundentes ni que generaran quemazones. En este caso, fíjense que se hacían con mercurio, arsénico, sustancias todas muy tóxicas. Atención que la medicina del siglo XIX fue una medicina altamente tóxica. Tenemos personas notables que han muerto en base justamente a estos productos, como fue George Washington, por ejemplo, ¿no? Que murió en base a sus médicos que le estaban recetando permanentemente arsénico. De manera tal que estas situaciones del siglo XIX fueron las que no generaron tampoco grandes avances en lo que respecta precisamente a la cuestión oncológica. Estamos en el siglo XX y empiezan a aparecer teorías. La teoría viral y los virus al día de hoy se siguen achacando un montón de, o infinidad de relación con muchas patologías, a tal punto, fíjense, el papillomavirus a nivel ginecológico, ¿no? O sea, un virus que está relacionado con lo que puede ser precisamente la aparición de cáncer, pero las teorías virales habían tomado gran relevancia a inicios del siglo XX. Las teorías tóxico-ambientales, las teorías genéticas ya terminando el siglo XX empezaron a tomar gran envergadura, las teorías nutricionales, ¿no? Incluso hasta las formas de coccionar los alimentos. Si se hacía un asado al carbón podía ser más tóxico que si hacía a la leña o viceversa, el calentamiento con las microondas, es decir, cosas muy relacionadas hasta con la elaboración y preparación de alimentos. Pero atención, cuando hablamos de los tratamientos tenían que ver con la cirugía, con la quimioterapia, con la radioterapia y también lo que se denominan cuidados paliativos. Todo esto hace replanteos en las teorías y justamente en el siglo XXI los replanteos ya apuntan a elevar un poquito lo que es la puntería del abordaje de la oncología. Y empiezan a aparecer la cuestión ya no de la nutrición en base a cómo se elaboran los alimentos, si están con leña, con carbono, con microondas, sino ya se habla de la nutrigenómica, cómo los alimentos pueden incidir sobre genes de expresión. También se empieza a hablar de la epigenética, que tiene que ver justamente con una serie de situaciones que nos influyen en la vida diaria y eso puede generar distintos fenotipos. La biología molecular, ya tenemos comprensión de muchos procesos íntimos de las células que nos van explicando determinados comportamientos de algunos cánceres, los factores psicoemocionales y el estrés y la teoría de la inflamación que está siempre relevante en todo esto. Acá tenemos entonces la relación con la epigenética, carcinógenos, ejercicio, estrés, dieta, tabaco, infecciones, inflamación. Todo eso puede activar o inactivar genes y eso conduce a los distintos fenotipos. El replanteo del siglo XXI de los tratamientos no cambia demasiado con lo que había en el siglo XX. Seguimos hablando de la cirugía, seguimos hablando de la quimioterapia, seguimos hablando de los rayos y seguimos hablando de los cuidados paliativos. Acá es donde se nos plantean estos interrogantes que vienen a continuación. ¿Por qué los oncólogos no nos dan una dieta? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sentido por los cuales no nos permiten hacer un cambio de vida? Porque precisamente si hay algo que nos genera una bisagra en la historia de cada uno de nosotros, es la aparición de un cáncer. Es el momento de cambiar algo. Y cuando precisamente estamos dispuestos a hacer ese cambio, que lo vamos a iniciar muchas veces con el estilo de vida y con la dieta, nos encontramos con un oncólogo que dice, no, está bien, usted puede comer de todo. O no, todo eso que hablan de los antioxidantes de la dieta no está comprobado.
Entonces nos tiran otra vez todo abajo cuando estábamos ya preparados a hacer un cambio muy importante. Y las terapias corporales, ¿por qué no nos hablan de terapias corporales que nos permiten mejorar indudablemente el sistema de defensa orgánico? Y está sumamente comprobado todo ello. ¿Por qué no nos hablan de inmunoestimulantes? Sabemos que el tratamiento nos va a inmunodeprimir y sin embargo no nos dan inmunoestimulantes. O quizás no los haya dentro de lo que puede constituirse en la medicina convencional. La inflamación. Nosotros estamos hablando mucho de inflamación. No todos los oncólogos hablan de inflamación. Entonces, esto que, atención, cuando uno habla de inflamación no me refiero a una rodilla inflamada, no me refiero, digamos, a una tumefacción en piel, nos referimos a inflamaciones en los mecanismos íntimos celulares. ¿Por qué no nos hablan tampoco de ello? Porque ahí también puede radicar la clave de muchos procesos curativos o de mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Y esta complementariedad con otras terapias, ¿por qué no se acepta la complementariedad cuando tenemos herramientas bien determinadas y bien constatadas de que mejora precisamente la expectativa de vida de muchos pacientes? Y entonces que esta complementariedad es la que tenemos que empezar a ejercer y empezar a trabajar juntamente con nuestros pacientes, porque hemos visto, y esta es un poco la charla que vamos a tener hoy, que vamos a mostrar muchos ejemplos donde la complementariedad mejora notablemente la perspectiva del tratamiento único que suele ser la quimioterapia, la radioterapia o el tratamiento incluso quirúrgico asociado a estas dos últimas. Este es un trabajo en el año 2013 publicado en Brasil donde se hace un seguimiento de trabajos publicados en la red Medline, que es una de las redes más importantes de búsqueda de investigaciones, donde precisamente se coloca en el search la palabra oncología integrativa, en inglés lógicamente, se encuentran varios estudios, se empiezan a separar los estudios en aquellos que pueden ser incluidos y aquellos que pueden ser excluidos, y al final del relato esto de lo que son publicaciones científicas de esta red tan importante, nos hablan de que los beneficios son significativos cuando se asocian las terapias integrativas. En este caso, cuando hablamos de integración, la terapia convencional, quimio, radioterapia, cirugía, junto con la terapia de la cual podemos hablar de lo que es la fitomedicina, podemos hablar incluso de las terapias corporales, ¿por qué no? De la ayurveda, que también tiene sus implicancias, la meditación tiene muchas publicaciones donde los pacientes mejoran notablemente su calidad defensiva. Sabemos que las células tienen un ciclo celular. Ese ciclo celular también lo comparten las células tumorales. Y en ese ciclo celular vamos a ver que pueden intervenir distintos tipos de fitoterápicos y fitoquímicos en relación a frenar esa división celular en distintos puntos. Por ejemplo, ya tenemos drogas, que acá ustedes la ven, que son drogas que se utilizan en la medicina convencional, pero que han derivado precisamente de plantas medicinales. Por ejemplo, vincristina, vinblastina, paclitaxel, colchicina, ya se sabe dónde trabajan, inhibiendo, por ejemplo, la fase M de mitosis. Tenemos eritropósito, tenopósito, camptotecina, que trabajan en la fase G2, es decir, ya tenemos varios componentes fitoquímicos que sabemos precisamente ya dónde trabajan. La importancia de la genética va a tener una directa relación con las plantas y con los alimentos. Dentro de las teorías del cáncer tenemos justamente, básicamente, tres posturas desde el enfoque genético. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con un exceso de activación de genes que codifican proteínas que van a estimular la aparición de protooncogenes, o también podemos hablar del fracaso de genes que están encargados de frenar procesos, por ejemplo, de apoptosis celular, que significa muerte celular programada, o podemos tener combinaciones de los dos mecanismos. Es decir, lo que estimula o lo que frena puede estar alterado desde lo que es la base de la medicina genética. Tenemos también, desde un punto de vista, distintos genes que ya sabemos qué acción cumplen. Cuando un paciente tiene cáncer, no está el organismo sentado de brazos cruzados viendo cómo las células tumorales nos invaden, nos destruyen y nos van sacando prácticamente todas las defensas. Tenemos, por suerte, genes que han sido codificados para suprimir tumores. No lo voy a cansar simplemente mencionando, porque todos tienen siglas realmente complicadas de acordarse. Sin embargo, estos genes están encargados de suprimir, por ejemplo, tumores. Les menciono uno, ¿no? BRCA1 es un supresor de tumores frente a lo que puede ser cáncer de mama o cáncer de ovario. Ahora,
estos genes pueden estar alterados, pueden tener polimorfismos genéticos y eso va a determinar entonces la aparición de muchos tumores y nos quedamos sin el supresor de tumores, nos quedamos sin las defensas propias que tenía nuestro organismo. Desgraciadamente, las células tumorales también, ojo, sufren sus procesos porque no son totalmente infalibles, pero desgraciadamente tienen su operario, su persona que les va a arreglar cualquier problemita que suelen tener. Por ejemplo, ellas saben, las células tumorales, que en la medida que tengan bien cuidados sus telómeros, su larga vida va a estar asegurada. Si llegan a tener un problema a ese nivel, viene el operario y les repara el telómero, de manera tal de que ese operario, que no lo tenemos muchas veces contabilizado en nuestras células normales, sí las tienen ellas. Y hay la gran diferencia que encontramos en el instinto de supervivencia, en esa función de ser Highlander que tienen las células tumorales respecto a una célula normal. La incidencia genética vamos a ver que tiene incidencia fundamentalmente en lo que son los polimorfismos genéticos y en lo que son los oncogenes. Un polimorfismo genético va a determinar cambios en la constitución de algunas proteínas, de algunas enzimas, y eso puede determinar la aparición de un tumor. Y los oncogenes van a generar vías de señalización, una suerte de, por así decirlo, semáforos de carteles luminosos que le van a indicar a la célula dónde ir, dónde aprovisionarse, dónde cargar nafta, dónde expandirse. Un polimorfismo común, por ejemplo, nosotros tenemos acá una secuencia genética, donde tenemos las bases urínicas. Acá tenemos, por ejemplo, adenosina. Este es un paciente, por así decirlo, normal. Y acá podemos tener un paciente B que en vez de adenosina tiene guanina cambiado. O sea que justamente todo lo demás está igual y sin embargo acá tiene una variante. Esa variante, esa sencilla variante de un cambio de un nucleótido es capaz de generar de pronto un tumor. Ojo, hay polimorfismos que pueden determinar otras enfermedades, pero en este caso estas pequeñas secuencias cambiadas son ya de por sí sustanciales para la aparición de un tumor. Por ejemplo, si tenemos un polimorfismo en la enzima superóxido dismutasa, ahí vamos a tener que la superóxido dismutasa, todos la conocemos, un gran antioxidante, depende del manganeso. Eso va a determinar, por ejemplo, la posibilidad de aparición de cáncer de mama, una de las tantas teorías del cáncer de mama. Un polimorfismo que puede estar en la glutatión peroxidasa, que es otra enzima antioxidante de excelencia, puede determinar una mayor incidencia de cáncer de pulmón o de cáncer de mama también. Si tenemos el polimorfismo en el citocromo P450, que lo tenemos localizado en el intestino y en el hígado, este citocromo todos reconocemos que participa en el metabolismo de muchas de las drogas que van a actuar en nuestro organismo, no solamente las drogas oncológicas, sino cualquier tipo de droga. Un polimorfismo a este nivel puede generar de pronto en el hombre una mayor incidencia de cáncer de próstata. Y así podemos hablar innumerable cantidad de situaciones. La célula tumoral es una célula que va a tender a colonizar células normales, va a tender a generar distintas proteínas para atrapar la célula normal, introducirse en ella, robar material genético y empezar a hacer la función de lisis final. La célula tumoral se va a acoplar a través de distintas proteínas que están bien determinadas, integrina, fibronectina, laminina. Va a utilizar enzimas proteolíticas que son destructoras, básicamente, a través de las metaloproteinasas, y finalmente va a colonizar y destruir las células normales. Este poder de fuego es muy grande y muchas veces entonces por eso vamos comprendiendo que nuestro organismo no alcanza a compensar este tipo de situación. Cuando hablábamos de los oncogenes y protooncogenes, ¿qué habíamos dicho? Servían para que una célula tumoral, una vez que ingresa al interior celular de nuestro organismo, la fase de colonización, le va a generar todos los semáforos para que pueda optimizar sus resultados. Todos estos semáforos están diseñados a través de una gran central de tránsito, que es la central AKT, es una proteína que va a decirle a la célula tumoral cuáles son los caminos más apropiados para, por ejemplo, lograr la supervivencia, lograr el crecimiento tumoral, generar síntesis de proteínas, regular la muerte celular, cambiar el ciclo celular. Es decir, tenemos una serie de secuencias que puede seguir a través de todas estas vías de señalización de la célula tumoral que están dadas por esta gran central. Qué interesante sería tener elementos, tanto
quimioterápicos, vegetales o nutricionales que puedan atacar la central de tránsito, ¿no es cierto? Vamos a ver que tenemos cosas que sí atacan esa central. Y la alimentación, como muy bien nos había señalado María, cumple un rol muy importante. Los datos estadísticos de la alimentación nos hablan de que las poblaciones que siguen, por ejemplo, dietas vegetarianas, tienen menores incidencias de cáncer. Son estudios poblacionales con grandes seguimientos a muchos años. Acá tenemos otro, donde la reducción de incidencia de cáncer es notable. Por lo tanto, la dieta cumple una función. No podemos seguir omitiendo de que la dieta no tiene incidencia en todo esto. Es más, ya tenemos relación de nutrientes y cáncer a través de déficit de distintas vitaminas y de minerales, con lo que puede ser daños en el ADN, y todo eso está relacionado, por ejemplo, con distintos cánceres, ¿eh? O sea que hay directas relaciones que ya se han establecido, que los déficits de alguna de estas vitaminas inciden mayormente y significativamente en la aparición de algunos cánceres. Es más, dentro de los micronutrientes tenemos un selenio, del cual se habló también en la charla anterior, que fíjense todas las funciones que puede cumplir el selenio. Por eso lo incorporamos muchas veces en los tratamientos oncológicos como supresor de tumores, trabaja sobre los mecanismos de adhesión e invasión de las células tumorales, sirve para reparar el ADN cuando la célula tumoral empieza a destruir el ADN. Es decir, tenemos muchas funciones y por eso es importante también introducir algunos micronutrientes que van a ser importantísimos. Se habló también en la charla anterior de lo que podía ser esa dieta alcalina, que tenía cierta fundamentación. Fíjense, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina en 1937, Georgi, que fue justamente un húngaro que le dieron el premio Nobel por el rol de la vitamina C, el descubridor de la vitamina C. Luego, más tarde, generalmente se trabajó mucho más con el tema de la vitamina C en la década del 90, pero él fue quien introdujo un concepto que era muy interesante. Decía, el cuerpo es alcalino por diseño, ¿no? Sus funciones son acidificantes y todas las funciones metabólicas generan ácidos, pero el entorno celular debe ser alcalino. O sea, él toma esto de otro premio Nobel de la década del 30 que fue Otto Weisberg, un alemán. Y Pischinger, de alguna manera, también relaciona esa cuestión de la acidez con la que puede ser justamente la posibilidad de que una célula tumoral encuentre un medio más apto para poder progresar en el organismo. La cuestión es que los alimentos van a cumplir funciones preponderantes. Tenemos, por ejemplo, las crucíferas, y dentro de las crucíferas tenemos los indoles. Los indoles de las crucíferas se ha visto que en el consumo de repollo de Bruselas, de coliflor, cales, por ejemplo, o col rizada, etcétera, tenemos menores incidencias de cáncer de colon, de próstata, de mama, de cuello de útero, y ya de por sí son grandes antioxidantes.